¿Sí? Sí se ve, ingeniero. Sí se ve, ingeniero. Ok, vamos a empezar la clase de una vez, por favor. Presten atención. Miren, el día de hoy espero cubrir todo el tema de movimiento incipiente y fuerza atractiva, ¿no? Creo que, bueno, más o menos he podido compactarla, hacer la clase un poquito más compacta. La teoría y un par de ejemplos. Y el día de mañana vamos a hacer bueno, voy a explicar el laboratorio 2. Si quieren, pueden bueno, seguir la clase con su laptop, ¿no? Porque vamos a hacer unas simulaciones en el GEC-RAS, ¿ya? Bueno, de todas maneras la clase queda grabada y ustedes me pueden preguntar, pero voy a tratar de hoy acabar este tema. O en todo caso, si no lo termino hoy, ya lo terminaríamos un poco después, pero mañana voy a tratar de hacerles un seminario sobre el laboratorio 2. Bien. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el método de movimiento incipiente y el método de la fuerza atractiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de algunos conceptos de erosión, pero bueno, antes de empezar, quisiera hablarles que en qué momento ocurre la erosión, qué cosa viene a ser la erosión para empezar, ¿no? La erosión viene a ser la remoción de una partícula de su matriz, ¿no? Tienen un conglomerado de partículas, un suelo, puede ser unos depósitos aluviales, ¿no? Y en esos depósitos aluviales hay una serie de partículas que no tienen cohesión. En este caso estamos viendo partículas no cohesivas, ¿ya? Y de pronto viene una fuerza atractiva que puede ser causada por el paso del agua, ¿no? El agua pasa y genera una fuerza que es mayor a la resistencia que ofrece la partícula. Entonces, en ese momento la partícula se empieza a mover. Y el movimiento incipiente en particular es un movimiento en el cual, si ustedes, bueno, yo felizmente he tenido la suerte de participar en, bueno, decenas y quizás hasta cientos de experimentos en laboratorio, y he podido ver el movimiento incipiente. Justamente eso era lo que queríamos ver, ¿no? Y registrar. Y es más, yo incluso lo he filmado y lo he grabado y lo he vuelto a ver, ¿no? Porque al menos en el tiempo en el que estaba en la Universidad Estatal de Colorado, ahí una de mis labores era filmar los experimentos, ¿no? Entonces tenía que estar atento también al momento en que ocurriera el movimiento incipiente. Entonces, cuando ocurre el movimiento incipiente, la partícula está bueno, en el fondo del canal y empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse, empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, pero sigue en su sitio, ¿no? Llega un momento en que vibra y rota, ¿ya? Y ese desplazamiento, por decirlo de alguna manera, ese desplazamiento del centro de gravedad ya es un movimiento. Ese es el movimiento incipiente, ¿no? Cuando la partícula vence su inercia y se mueve. Pero no, digamos, no es que se mueva y empieza digamos, a trasladarse de manera continua. No. Empieza a vibrar y rota. Ese es el movimiento incipiente, ¿no? Ese es el momento en que la partícula empieza a moverse, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es de interés de los ingenieros civiles poder predecir el momento en que una partícula se va a mover, porque cuando uno construye, por ejemplo, puentes, cuando uno construye obras hidráulicas en ríos, ¿no? O en el mar o en el océano, uno quiere saber, pues, no quiere que haya una erosión excesiva que ponga en peligro las obras que uno construye. Entonces, por eso es importante conocer la erosión. Y bueno, acá lo que vamos a ver primero es un concepto de ángulo de reposo, que básicamente vendría a ser el ángulo en el cual las partículas se acomodan de manera natural, ¿no? Sin caerse. Digamos que es un equilibrio, es el momento en el que la partícula está en un equilibrio estable, pero digamos que si ese ángulo de inclinación de las partículas aumenta ligeramente y empiezan a moverse. Ese sería el ángulo de reposo. Es un concepto que también se ve en mecánica de suelos. Y luego vamos a ver en esta primera parte, bueno, el movimiento sumergido incipiente para partículas no cohesivas.
En la segunda parte de la teoría vamos a ver fuerza atractiva, ¿no? Pero vamos por partes. Acá, por ejemplo, miren, tenemos una partícula que tiene, que vendría a ser una partícula, si cabe el término, triangular, ¿no? Un triángulo equilátero. Entonces, esa partícula, imagínense que yo la coloco sobre una rampa o la levanto un poco, ¿no? Esta partícula la levanto un poco, aquí la levanto, 5 grados, y la suelto, va a regresar a su sitio. 10 grados, va a regresar a su sitio. Pero ¿qué pasa si lo pongo sobre, bueno, lo puedo colocar incluso sobre una rampa? Y bueno, ustedes saben que si uno está lista con el centro de gravedad y prolongo esto a una línea, y luego trazo una vertical, el ángulo que se forma, el ángulo que se obtiene estos dos segmentos es 60 grados. ¿Ya? Entonces, cuando esto llega a 60 grados, el centro de gravedad está justo en la vertical. ¿Ya? El centro de gravedad está justo en la vertical. Y en ese momento, la figura esta puede volver a su sitio, puede regresar acá, o puede irse hacia el otro lado. Pero si lo pongo a 60.001 grados, definitivamente va a caer, pues, ¿no? Entonces, a 60 grados, cuando yo inclino esto a 60 grados, coloco, digamos, una rampa a 60 grados, si quieren, esto se va, el centro de gravedad va a estar en la vertical y va a estar en una condición inestable, ¿no? Si ya sería 60.01 grados, ya definitivamente esto se voltea, ¿no? Entonces, 60 grados viene a ser 180 entre el número de lados, porque tenemos lado 1, lado 2 y lado 3, miren. Esos 60 grados más o menos coinciden con 180 entre 3, ¿no? Entre el número de lados a 60 grados. Bueno, luego tenemos una partícula cuadrada, ¿no? Una partícula cuadrada. ¿Ya? Aquí está cuadrada. ¿Dónde está el centro de gravedad? Donde se cruzan las diagonales. Bueno, esta diagonal hace un ángulo de 45 grados con la vertical, ¿no? O sea, si yo uno está lista con el centro de gravedad, prolongo esta línea, luego trazo una vertical, estos dos, digamos, el ángulo va a ser, entre ambas líneas va a ser 45 grados. Ahora, si yo empiezo a levantar esta punta, la levanto un poco, 5 grados, la suelto, regresa a su sitio. La levanto 10 grados, la suelto, regresa a su sitio. La levanto 45 grados y el centro de gravedad va a estar acá, o sea, en la vertical. Entonces, en ese momento va a estar en un equilibrio inestable, ¿no? Va a estar inestable. Se puede voltear para acá. Ahora, si está en 45.001 grados, bueno, ya se cae. Entonces, ese sería el ángulo máximo que puede, digamos, si yo coloco este objeto sobre una rampa, va a ser el máximo ángulo que puede adquirir. Y noten que 45 grados viene a ser 180 entre el número de lados, porque un cuadrado tiene pues 1, 2, 3, 4 lados, ¿no? Entonces sería 45 grados. Voy a hacer lo mismo con otras figuras como el pentágono, ¿no? Bueno, acá está 45 grados, ¿no? Voy a hacer lo mismo con el pentágono. Digamos que se apoya sobre esta arista, estoy marcando acá, uno la arista con el centro de gravedad, hago una línea, trazo la vertical, y acá se hace un ángulo de 36 grados. Bueno, de la misma manera, ¿no? Yo levanto estos 5 grados, 10 grados. Cuando llego a 36 grados, el centro de gravedad va a estar sobre la vertical. Y en ese momento va a estar en una posición inestable, ¿no? Entonces, si yo divido 180 entre el número de lados que es 5, me da 36, ¿no? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviera si la sección de mi partícula fuera circular? Bueno, tienen infinito número de lados, ¿no? Basta que yo, no sé, levante esto un grado, ¿no? Medio grado, y esto va a empezar a rodar. Entonces, y bueno, se considera pues que un círculo tiene infinitos lados, ¿no? Entonces 180 entre infinito da 0 grados. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos de acá? O sea, de manera conceptual. Cuando una partícula es más redondeada, o sea, su ángulo de reposo es menor. Cuando una partícula es más angulosa, su ángulo de reposo es mayor. Y cuando uno, digamos, ve, por ejemplo, estos elementos angulosos, se van a colocar, por ejemplo, bueno, pueden estar protegiendo el lecho de un cauce, puede ser un enrocado que está protegiendo la margen de un río,
esos generan, pues, en sí generan una traba, ¿no? Generan una traba. Y esa traba se debe, bueno, a su forma, ¿no? Los elementos angulosos, cuando uno, por ejemplo, construye una defensa ribereña, bueno, hay gente que arriba en el material del cauce, pero ese es material anguloso, esas piedras son resbaladizas. Lo que tiene que hacer es usar material de cantera, el material de cantera es anguloso y tiene traba, ¿no? Acá, por ejemplo, bueno, el ángulo de reposo también está influido no solamente por la forma de la partícula, sino por la disposición de las mismas. Por ejemplo, si yo coloco esos tres cilindros, ¿no? De tal manera que uno va sobre los otros dos, acá se va a formar, pues, un ángulo de reposo. Si sacamos la tangente por acá y la tangente, bueno, va a tener un ángulo de reposo de 30 grados. Si yo coloco tres esferas sobre una, son tres esferas abajo y una arriba, el ángulo de reposo, si trazamos una tangente va a ser 19.46 grados, y si tengo una partícula sobre otras cuatro, bueno, acá puedo formar un ángulo de reposo de 35.26 grados. Y bueno, el profesor Daryl Simons, de la Universidad Estatal de Colorado, donde yo estudié, realizó una serie de experimentos, ¿no? Para ver el ángulo de reposo sumergido, para un material granular no cohesivo, o sea, es un material granular que no es como las arcillas, ¿no? Que tienen una cohesividad, que son para partículas friccionantes, no cohesivas, ¿no? Para tipo arenas, gravas, incluso hasta limos, ¿no? Que tampoco son cohesivos. Pero bueno, en este caso el rango, ustedes acá pueden ver que, bueno, acá tenemos también las partículas en pulgadas, 10 a la menos 2 pulgadas, 10 a la menos 1, 1 pulgada, 10 pulgadas, ¿no? Que viene a ser, bueno, 10 pulgadas es 200, por 25.4 viene a ser 154 milímetros. Entonces acá ustedes pueden ver, arriba está la equivalencia en milímetros, 1 milímetro, 10 milímetros, 100 milímetros, bueno, acá 200, 300, 400, 500, 600, 700 milímetros, ¿no? 70 centímetros. Entonces, el profesor Simons con sus asistentes, ¿no? Hicieron una serie de experimentos, colocaron partículas, por ejemplo, muy redondeadas, ¿no? Y estas partículas muy redondeadas, bueno, acá las partículas estas que son redondeadas son estas que están son círculos blancos, ¿no? Las que son entre redondeadas y angulosas están como cuadrados, y las que están angulosas están como círculos negros, ¿no? O sea, acá tampoco es que haya un límite muy definido, pero bueno, estos fueron los usos que se generaron, ¿no? En base envolventes. Entonces, las partículas muy redondeadas son función del tamaño también. Entonces, son aproximadamente en el orden, cuando estamos hablando de digamos, de 3 milímetros. Si son muy redondeadas, estamos hablando de 29 grados, ¿no? Pero a medida que aumenta, ¿no? Por ejemplo, para 100 milímetros, si una partícula muy redondeada va a tener un ángulo de reposo aproximadamente 30 entre 37 y 38 grados, ¿no? Más cerca de 37 grados, más o menos 37 punto algo grados, ¿no? Y noten que esas, bueno, una aproximación de medio grado está bien. Ahora, si la partícula es muy angulosa y su diámetro equivalente, su D50 es 100 milímetros, y estamos pues hablando de 41 grados aproximadamente, ¿no? Y si es una partícula que ha sido, bueno, partida de manera mecánica, ¿no? Entonces estamos hablando de un poquito más, 42 grados posiblemente, ¿no? Para una partícula de 100 milímetros, o sea, 10 centímetros de 50. Ahora ustedes dirán, bueno, acá tengo el ángulo de reposo, ¿no? Acá tengo, bueno, el, el tamaño en milímetros, tengo la forma, entonces bajo por acá la forma y de aquí me voy a phi. ¿Y qué cosas son estos números? Ustedes dirán, ¿no? Bueno, este es el segundo número, es el z, pues miren, un ángulo de 45 grados es z igual a 1, ¿no es cierto? Uno horizontal, uno vertical a uno horizontal. Y si tenemos, por ejemplo, 26.5 grados, es 1 vertical a 2 horizontal, ¿no? Ustedes más o menos se acuerdan de esto. ¿Y qué viene a ser este último número? La tangente del ángulo, pues la tangente de phi, la tangente de 45 es 1, la tangente, bueno, y así sucesivamente. ¿Está bien?
Entonces, así se lee este ángulo. Entonces, ese sería pues el concepto de ángulo de reposo. Pero en general, mientras la partícula es más angulosa, el ángulo de reposo es mayor. Y también el ángulo de reposo aumenta con el tamaño de la partícula, ¿no? Esos son el corolario. Este gráfico va a ser muy útil en algunos problemas que les pueden venir, por ejemplo, en la última práctica o en el parcial, ¿no? En el final, perdón. Bueno, y acá vamos a ver, acá tenemos pues un, ustedes se acuerdan, no sé si esto lo vieron en Arroyo de Mecánica de Fluidos 1, las fuerzas sobre un objeto en movimiento dentro de un fluido, ¿no? Bueno, acá tenemos este vehículo es un Subaru Impreza. Y bueno, está ahí, está yendo, digamos, de izquierda a derecha, es evidente. Y que hay dos fuerzas, ¿no? Una fuerza de arrastre, que es un medio del coeficiente de arrastre, densidad, área proyectada por velocidad media cuadrado, y la fuerza de sustentación, que es un medio del coeficiente de sustentación CL, por la densidad del fluido, por el área proyectada y por la velocidad media al cuadrado. Entonces, ahí tenemos esas fuerzas, ustedes las han visto, son fuerzas externas, ¿no? A una partícula. Y bueno, yo he usado esta plantilla porque, bueno, es así, imagínense que de manera, digamos, parecida, tienen una partícula, bueno, que no tiene la forma de este vehículo, que no tiene la forma de este vehículo, ¿ya? Y que bueno, está sometida pues a la fuerza de la, digamos, a unas fuerzas ocasionadas por el paso del agua, ¿no? En este caso el vehículo se está moviendo. En el caso de la partícula que está en el fondo del lecho, o sea, en el lecho del cauce, ¿no? En ese caso la partícula está siendo sometida a una fuerza por el paso del agua. Entonces va a generar dos fuerzas, una fuerza de arrastre que va a tender a mover la partícula en la dirección del flujo, y otra fuerza de sustentación que va a tender a que la partícula se levante, ¿no? Bueno, entonces, acá, bueno, vamos a asumir, miren, aquí, lo que viene a continuación es una conceptualización de las fuerzas que actúan sobre una partícula, ¿no? Imaginemos, pues, que esta partícula tiene un diámetro equivalente para empezar, ¿no? Un diámetro equivalente, o sea que el área es como la equivalente de digamos, podría ser como un círculo, digamos. Entonces, la fuerza de arrastre es un medio de CD por ρ. Y acá sumamos pues que el área es igual a pi por d cuadrado entre 4, ¿no? Entonces, la fuerza de arrastre es proporcional a la densidad del fluido. Digamos que el C sub d, que es un coeficiente de arrastre, es un número, ¿no? Entonces, F sub d es proporcional a ρ, d cuadrado y u cuadrado, ¿no? Ahora, miren, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan que ρ, si ustedes multiplican ρ por u, velocidad media al cuadrado, les da una fuerza portante, ¿no? Entonces, la fuerza de arrastre sería proporcional a tau sub 0 por d cuadrado, ¿no? O sea, la fuerza portante por d cuadrado, ¿no? Y de manera similar, la fuerza de sustentación es proporcional a, bueno, ρ d cuadrado por d cuadrado también sería, pues, proporcional a tau por d cuadrado, ¿ya? Y luego tenemos el peso sumergido de la partícula. Ese peso sumergido lo voy a colocar de frente como una diferencia del peso seco, que vendría a ser pues el peso específico de la partícula gamma S por pi al cubo entre 6, ¿no? Ese sería el peso de la partícula. Y la sustentación sería gamma por pi al cubo entre 6. Miren, yo estoy usando las convenciones que se utilizan en los libros, ¿no? Generalmente esas convenciones están derivadas del inglés. El peso seco sería W, que en inglés ustedes saben que es weight, ¿no? W-E-I-G-H-T, y B, que es de buoyancy, que es empuje, ¿no? O sea, sustentación, bueno, flotación, ¿no? Buoyancy. Entonces, el peso sumergido es la diferencia W sub S, ¿no? Ese es de submerge, ¿no? Sumergido. Sumergido es igual a W menos B, que es gamma S menos gamma,
por d al cubo entre 6, ¿no? Porque ustedes saben que el volumen de una esfera es pi por d al cubo entre 6, siendo d el diámetro de la esfera, ¿no? Entonces, resulta pues una fuerza neta, mira, resulta una fuerza neta, que es gamma S menos gamma por pi por d al cubo entre 6, pero como acá estamos hablando de proporcionalidad, y vamos a descartar los coeficientes, bueno, decimos de que el peso sumergido es proporcional a, bueno, pi entre 6 es una constante, ¿no? Es proporcional a gamma S menos gamma entre d al cubo, ¿ya? Entonces tenemos, ahora, estas fuerzas, la fuerza de sustentación, la fuerza de arrastre, la fuerza de sustentación y el peso sumergido, ¿cómo interactúan? Bueno, la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación son momentos que tratan de hacer que la partícula se mueva. Y el peso sumergido trata de hacer de que la partícula se quede en su sitio, ¿no? Como vamos a ver, miren. Acá tenemos esta partícula que está acá. Es esta, por si acaso. Miren, fíjense en esta partícula, ¿ya? Acá tienen su punto de apoyo. Acá hace un contacto. Estamos conceptualizando que hace un solo contacto con esta partícula, ¿no? Entonces, acá van a hacer el centro de gravedad y hacia la derecha actúa la fuerza de arrastre, que es proporcional a, esto quiere decir proporcional a tau sub 0 por d al cuadrado. Y la fuerza de sustentación es proporcional a tau sub 0 d al cuadrado. Y, miren, esta fuerza genera un brazo de palanca en sentido horario, ¿no? Entonces, ese brazo de palanca va a ser, bueno, proporcional a tau sub 0 d al cuadrado por a, y luego esta fuerza de sustentación está yendo hacia arriba, tiene un brazo de palanca b, va a ser una fuerza tau sub 0 d cuadrado, multiplicada pues por b, ¿no? Y esta van a ser, esta también va en sentido horario. Sería tau sub 0 por d cuadrado por b. Y luego tiene un momento en sentido antihorario, que sería gamma s menos gamma por d al cuadrado al cubo, multiplicado por el brazo de palanca b. Entonces, el momento actuante es tau sub 0 d cuadrado por a, más t sub 0 d cuadrado por b, y el momento resistente va a ser gamma s menos gamma d al cubo por b. Entonces, yo veo la relación entre el momento resistente y el momento actuante, ¿no? Entonces, el momento actuante es tau sub 0 d cuadrado por a, ¿no? Más tau sub 0 d cuadrado por b. El momento resistente es gamma s menos gamma por d al cubo por b. Entonces, el momento actuante y el momento resistente va a ser tau sub 0 d cuadrado por a más t sub 0 d cuadrado por b. Y bueno, acá tengo un tau sub 0 d cuadrado, saco un factor común a más b, tau sub 0 d al cuadrado, ¿no? Y acá tengo, bueno, este b lo puedo sacar fuera del paréntesis, y tendría pues tau sub 0 d al cuadrado entre gamma s menos gamma d al cubo. Bueno, acá se puede cancelar un d, bueno, d al cubo con d cuadrado, y quedaría d, ¿no es cierto? Y que quedaría tau sub 0 gamma s menos gamma. Ahora, este a más b entre b, ¿qué les parece si yo considero pues que es aproximadamente, y digo aproximadamente una constante? Entonces, la relación del momento actuante con el momento resistente es la relación tau sub 0 a gamma s menos gamma por d. Como esto es una relación, digamos, de momentos, bueno, acá sería una fuerza cortante entre gamma s menos gamma por d, este es un número adimensional, que es independiente de la escala, ¿ya? Y se llama parámetro de Childs. Ese parámetro de Childs me va a dar una relación de las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Está bien? Bueno. Entonces, seguimos, ¿no? Acá tenemos, bueno, tau sub 0 gamma s menos gamma. Ahora, tau sub 0 también se puede, ustedes se acuerdan que era rho por la velocidad de corte al cuadrado, ¿no es cierto? También se puede escribir así, entre gamma s menos gamma por d sub s, ¿no? Siendo gamma tau sub 0 la fuerza cortante en la base, gamma S el peso específico de la partícula, gamma M el peso específico del fluido, o del fluido con algo de sedimentos, ¿no? D sub S el diámetro equivalente de la partícula.
¿ya? Y bueno, ustedes saben que U estrella cuadrado viene a ser la velocidad de corte y ρ viene a ser la densidad del fluido, ¿no? Del fluido que sería, bueno, M viene de algo así como de mezcla, ¿no? Una mezcla puede ser de agua con sedimentos, para tomar en cuenta que el agua no es pura, pero en general se considera que el agua, o sea, a menos que la concentración digamos, exceda un cierto límite, la concentración del sedimento exceda un cierto límite, se considera que es pura agua, ¿ok? Porque no es relevante hasta que llega a un cierto umbral. Eso no lo vamos a ver en este curso tampoco. Entonces, ¿cuáles son las variables que actúan sobre la partícula? Miren, ¿se acuerdan ustedes que la velocidad de corte de la U estrella, raíz de tau sub 0 entre ρ, bueno, el esfuerzo por de tau sub 0, ¿no? Mu es la viscosidad dinámica y ρ es la densidad del fluido. Entonces acá tenemos la viscosidad cinemática es mu entre ρ. Entonces podemos agrupar estas variables, velocidad de corte U estrella, el diámetro y la viscosidad cinemática, y me queda un número de Reynolds de corte, se llama número de Reynolds de corte, R estrella, que sería la velocidad de corte U estrella de entre nu. Pero acuérdense que la velocidad de corte no es una velocidad, es la raíz cuadrada de el esfuerzo cortante en la base entre ρ, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos. Y bueno, se han hecho una serie de experimentos en que la partícula está en el fondo del canal, ¿no? La partícula está en el fondo del canal y esa partícula que está en el fondo del canal empiezan a pasar agua y empiezan a moverse. Bueno, el esfuerzo cortante ustedes saben que es gamma por R por S sub 0, ¿no es cierto? El esfuerzo cortante medio. Eso si yo puedo medir, bueno, gamma es el peso específico del líquido, R es el radio hidráulico y S es sub 0 es la pendiente. En un flujo uniforme, S sub 0 es igual a S sub F. Y tengo tau sub 0. Gamma S es el peso específico de la partícula, gamma es el peso específico del agua, es el diámetro equivalente de la partícula. Entonces, yo grafico, bueno, el número de Reynolds de corte, o estrella de sub S entre ρ, y bueno, tau sub 0 es U estrella, ¿no? Tau sub 0, raíz de tau sub 0 entre ρ por D, entre nu, ¿no? Y yo grafico el momento en que o sea, acá por ejemplo grafico el momento en que la partícula no se mueve, ¿no? Saco todos estos parámetros, el tau sub 0, en fin, el Reynolds de corte, la partícula no se mueve ya, pongo mi puntito acá. Si la partícula se mueve, pongo mi punto acá, ¿no? Pongo mi punto acá, partícula se mueve, partícula no se mueve, partícula se mueve, partícula no se mueve, partícula se mueve. Entonces, trazo una frontera entre las partículas cuando se mueven y cuando no se mueven, ¿no? O sea, acá trazo el límite, la frontera entre, digamos, la frontera entre las partículas que no se mueven y las partículas que se mueven, ¿no? Y bueno, acá me sale el rango de los limos, de las arenas y de las gravas. Y se forma este gráfico, ¿no? Acá tendría si cabe el término, una curva 1, una curva 2, una curva 3, una curva 4. Pero algo que es cuestionable es que miren, ¿eh? Acá yo tengo velocidad de corte, o sea, Reynolds de corte. El Reynolds de corte es la velocidad de corte por D sub S entre nu. ¿Pero qué es la velocidad de corte? La velocidad de corte es raíz de tau sub 0 entre ρ por D entre nu, ¿no? Oye, pero acá también tengo tau sub 0, acá también tengo D sub S. Entonces, y gamma, bueno, gamma es densidad ¿no? por G. Entonces, ¿no será que estamos generando una relación espuria? Bueno, ustedes saben que una relación espuria es una relación que se forma cuando ustedes, de alguna manera, más o menos explícita o no tan explícita, tienen, o sea, tienen en la variable dependiente y la variable independiente tienen la misma variable, ¿no? Entonces generan de manera, si cabe el término falsa, una correlación. Una correlación que se forma porque tienen la misma variable en la función, ¿no? En la variable dependiente y en la variable independiente.
Entonces, bueno, para evitar ese problema, se define una nueva variable, ¿ya? O sea, realmente esto sí funciona y no es una relación espuria, ojo. No es, este es el diagrama original de Childs y que hasta ahora es válido, ¿ya? Pero digamos que para evitar ese problema de que se pueda ver, ¿no? Se define un diámetro dimensional que es D sub S por, abro corchete, paréntesis G menos 1 por gravedad entre nu cuadrado a la 1/3. Bueno, G viene a ser la gravedad específica, o sea, gamma es entre gamma, G es la aceleración de la gravedad, nu es mu entre rho, la viscosidad cinemática, y D sub S es también la partícula. Entonces, si D sub S, si por ejemplo la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, bueno, evidentemente la viscosidad cinemática tiene que estar dada en metros cuadrados sobre segundo, y el diámetro tiene que estar dado en metros. Ojo, ¿ya? Entonces, de esa manera me queda este gráfico, ¿ven? Me queda este gráfico. Este es igual a D50 por, ahora paréntesis, G menos 1 por G entre nu cuadrado, todo a la 1/3. Y acá tengo el parámetro de Childs crítico, ¿ya? Entonces acá tengo una curva 1, una curva 2, una curva 3 y una curva 4. Entonces tendría el parámetro de Childs crítico, o sea, el parámetro de Childs crítico es el parámetro de Childs en el cual se genera movimiento, y tengo acá mis ecuaciones, ¿no? La primera ecuación, la primera curva, tau estrella crítica es igual a 0.5 por la tangente de phi. ¿Qué cosa es phi? Phi es el ángulo de reposo, que lo vimos al principio de la clase. Ojo. ¿Y qué depende phi? Phi depende del tamaño y la forma de la partícula. ¿Ok? Entonces, tau estrella crítico es igual a 0.5 por la tangente de phi, cuando D estrella es menor a 0.3. Cuando D estrella, o sea, primero calculo D estrella, que es este valor, D sub S por ahora paréntesis, gravedad específica menos 1 por G, que es la aceleración de gravedad entre nu cuadrado y todo a la 1/3. Calculo de estrella. Si estrella es menor a 0.3, me aplico esta fórmula, 0.5 por tangente de phi. Si de estrella varía entre 0.3 y 19, entonces tau estrella crítico es igual a 0.5 por de estrella a la menos 0.6 por la tangente de phi. Phi siempre es el ángulo de reposo, que ya vimos cómo se calcula, ¿no? Entonces, acá tengo bueno, 1, 2 es descendente, 3 es ascendente y 4, bueno, es más o menos pareja, ¿no? Entonces, primero es la curva que es más o menos recta, 0.5 por la tangente de phi, de estrella menor a 0.3. Si de estrella varía entre 0.3 y 19, tenemos 0.25 por de estrella a la menos 0.6, o sea, es una curva descendente, ¿no? Por la tangente de phi. Ahora, acá tengo una curva ascendente, cuando de estrella varía entre 19 y 50, la estrella crítica es igual a 0.013 por de estrella a la 0.4 por la tangente de phi. Y luego cuando de estrella es mayor a 50, la estrella crítica es igual a 0.06 por la tangente de phi. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Vamos a calcular el esfuerzo necesario para generar la condición de movimiento incipiente. Yo les había dicho a ustedes que la condición de movimiento incipiente es una condición en la cual la partícula empieza a vibrar y se mueve un poquito, ¿no? Esa es la condición de movimiento incipiente. Entonces, para generar la condición de movimiento incipiente, dicen una partícula de origen aluvial. ¿A qué quiere decir de origen aluvial? Ese es un término geológico. Sí, efectivamente, una partícula de origen aluvial es una partícula que ha sido arrastrada por el río. Ahora, ¿cómo son las partículas que han sido arrastradas por el río? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes han visto, han ido a un río y han visto cómo son las partículas que están en el río. Son de forma. ¿Qué forma tienen las partículas del río? Redondas. Claro, son redondeadas. Entonces, y cuando yo les digo una partícula de origen aluvial, gracias, una partícula de origen aluvial es una partícula redondeada. Entonces, ya sé que tengo que poner partícula redondeada, ¿no? Cuyo diámetro equivalente es 15 milímetros y cuya gravedad específica es 2.65, que es un valor bastante estándar, ¿no? La temperatura del agua es 10 grados centígrados, viscosidad cinemática es 1.308 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, y se considera que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, como acá voy a calcular el de estrella,
debe convertir a metros, ¿no? Entonces el diámetro de sub S es 15 milímetros por un metro, equivale a 1000 milímetros, a 0.015 metros. Entonces calculo la estrella, miren, la estrella es igual a D sub S por, abro paréntesis, G menos 1 por gravedad, entre una estrella, de un cuadrado, todo a un tercio. Entonces quedaría 0.015 por, bueno, acá abro paréntesis, 2.65 menos 1, esta es la gravedad específica, por gravedad 9.81 entre 1.308 por 10 a la menos 6, todo al cuadrado, todo a un tercio. Eso me da 317.3, que es mayor a, bueno, bastante mayor a 50. Entonces, si yo veo mi gráfico, mayor que 50, ¿no? Uso la fórmula 4, 0.06 por la tangente de phi. Igual debo calcular phi. Entonces, la partícula dice que mide 15 milímetros. Bueno, acá está la partícula que mide 10, 20, 30, 40, 50. Bueno, 10 y 20, 15 está un poco más pegada hacia el 20, ¿no? Es un gráfico logarítmico. Bueno, acá abajo, muy redondeada, me da pues un ángulo de reposo de 33 grados aproximadamente. El estado estrella crítico es 0.06 por la tangente de 33 a 0.039. Ese es el tau estrella crítico, ojo, ¿eh? Ese no es el esfuerzo cortante crítico, ese es el tau estrella crítico, que es un número, es adimensional. ¿Entiende? Entonces, ya, ¿ok? Bueno, entonces, si igual el valor de tau estrella crítico a la expresión anterior para hallar tau crítico, ¿no? Se debe tomar en cuenta que gamma S es igual a G por gamma, entonces el tau estrella crítico es igual al tau crítico, eso es lo que quiero calcular, el esfuerzo cortante crítico es el tau crítico, es este de acá arriba, el numerador. Entre, bueno, gamma S, ustedes se acuerdan que gamma S, o sea, el peso específico de la partícula, es el G, el peso específico del Sol, el grado específico multiplicado por gamma, ¿no? Por el gamma del agua. Entonces sería G por gamma menos gamma, por D sub S quedaría G menos 1 por gamma, por D sub S. Entonces quedaría tau crítico entre 2.65 menos por 1810, que es el gamma del agua, por D sub S 0.015 por 0.039 me da 9.47 newtons por metro cuadrado, que realmente sí es un pascal, ¿no? Entonces sería 9.47 pascales, ¿ok? Ese es el esfuerzo crítico que hace que la partícula se empiece a mover. Bueno, ese sería pues un ejemplo del método de la fuerza, del movimiento incipiente. Mucho más que esto no hay. Bueno, puede ser que el tau estrella crítico pues, sea menor a 50 y va a ser otra ecuación. Igual debo calcular el tau es, ¿no? el phi de la partícula, ¿no? Y hacer este problema. Ese sería 9.5 pascales, ¿no? El resultado. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo es la distribución de fuerzas portantes en un canal trapezoidal? Bueno, en un canal trapezoidal, bueno, nosotros habíamos deducido, esa fue una deducción que hicimos cuando vimos el tema de flujo uniforme, habíamos deducido que el esfuerzo cortante en promedio en un canal era gamma por R por S sub 0, ¿no? Pero bueno, han hecho otros estudios y han deducido que el esfuerzo cortante en la base sí puede ser aproximadamente 0.97 por gamma por el tirante. En este caso se considera H, asumiendo que este es un canal ancho, por si acaso. Si no sería R, ¿no? 0.97 gamma S por H por S sub 0. Y esa sería el esfuerzo cortante máximo en la base. En la realidad, o sea, en la realidad, el esfuerzo cortante máximo en la base es aproximadamente, bueno, 0.96 es prácticamente 1, ¿no? Gamma por H por S sub 0. Y en los taludes está en el orden de 0.75 gamma por H por S sub 0, ¿no? Bueno, entonces esas son las fuerzas actuantes. Vamos a ver el método de la fuerza atractiva a continuación, ¿ok? Ok, el método de la fuerza atractiva, bueno, hubo un par de ingenieros, miembros de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, a los que se les encargó, o sea, bueno, en inglés se llama comisionarlos, ¿no? O sea, darles la comisión
o el encargo, o formar parte de un comité, para hallar un método que permitiera diseñar canales erosionables. Y esa responsabilidad recayó en dos, bueno, colegas nuestros, que a estas alturas, bueno, ha pasado casi un siglo, ¿no? Que se llamaban Fortier y Scobie, que ellos, bueno, midieron la velocidad de una serie de canales, sobre todo de erosionables, y dieron pues algunas pautas para, digamos que el caudal, la velocidad, digamos, de diseño no sea excedida, ¿no? Para ciertos casos, por ejemplo, cuando había grava, podría ser la velocidad quizás hasta 2.5, 3 metros por segundo. Cuando había arena tenía que ser mucho menor. Si la arena estaba suelta, mucho menor aún, ¿no? Pero bueno, este método no da una base racional sólida, era puro empirismo, ¿no? Entonces, se desarrolló el método de la fuerza atractiva, ¿no? Es un método más completo y este método de la fuerza atractiva se basa en que la partícula se mueve cuando la fuerza actuante sobre ella es mayor que la resistente, y esta fuerza resistente depende básicamente del peso de la partícula, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Bueno, acá nuevamente estamos repasando los esfuerzos carnal actuantes. Estos son esfuerzos actuantes. Lo que nosotros estábamos viendo hace un rato eran esfuerzos resistentes de una partícula que tenía un tamaño determinado. Ahora vamos a ver los esfuerzos actuantes. Entonces, el esfuerzo promedio teórico en un canal, y eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? El tau en un canal, el tau es aproximadamente gamma por R por S, eso lo hemos visto, pues lo vimos el método, lo vimos el tema del flujo uniforme, hicimos esta deducción. Pero digamos, al hacer algunas mediciones, en base a velocidad básicamente, se determinó pues que el esfuerzo máximo en la base es aproximadamente 0.99 de gamma por R por S, y en los taludes aproximadamente el esfuerzo corriente máximo era 0.76 de gamma por R por S, ¿no? Coincide un poco con lo que vimos hace un rato, ¿no? Ahora, entonces vamos a deducir el método de la fuerza atractiva, ¿ya? Ahora, el esfuerzo cortante necesario para que una partícula, para generar la condición de movimiento incipiente en una partícula que está sobre el lecho del canal, o sea, acá, ¿ya? Puede usarse usando el diagrama de Childs, con las cuatro ecuaciones que vimos hace un rato, ¿no? Las cuatro ecuaciones. Esas cuatro ecuaciones que dependen de estrella. Pero el esfuerzo cortante necesario para producir el movimiento en el talud, vamos a deducirlo a continuación. Pero ese esfuerzo cortante va a ser en base al valor, ese esfuerzo cortante va a ser en función en el talud, va a ser diferente, ¿no? al de la base. O sea, de la base ya la deduje. Y del talud va a ser función del esfuerzo cortante en la base. O sea, al menos así lo vamos a plantear. Que el esfuerzo cortante digamos, máximo resistente en el talud va a ser una constante, digamos, K o C, si quieren, una constante C multiplicada por el esfuerzo cortante que hace que la partícula se mueva en la base. ¿Ok? Entonces, las componentes de peso de la partícula se deducen a continuación. Entonces, yo tengo una partícula y tengo un peso sumergido. Y acá tengo, bueno, ustedes se acuerdan pues cuando vieron el problema de física, ¿no? De la cajita que colocaban sobre una rampa que tenía una inclinación teta, ¿no es cierto? Entonces, hay dos componentes. Una componente en la dirección de la rampa, que es WS por el seno de teta, y una componente perpendicular a la rampa, que es WS por el coseno de teta. ¿Ok? Entonces, componente perpendicular a la rampa y una componente paralela a la rampa, ¿no? Tenemos el peso sumergido WS, tenemos el peso sumergido por el seno de teta, el peso sumergido por el coseno de teta. ¿Ya? Ahora, en la base del canal, miren, en la base del canal,
Acá tenemos una fuerza actuante, tenemos una fricción, mu ¿no? Por n. ¿Pero qué cosa es n? Bueno, el peso es W y n va a ser igual, numéricamente igual al peso, porque es la reacción normal del suelo contra, y debe ser numéricamente igual a W, ¿no es cierto? Entonces, como es numéricamente igual a W, y en este caso estamos hablando del peso sumergido, sería pues W sub S por la fricción. Y el factor de fricción va a ser la tangente de phi, ojo. Este mu va a ser la tangente de phi, la fricción. Tangente de phi. Y el actuante va a ser tau sub L, el esfuerzo cortante máximo resistente en el talud por A. Entonces aquí yo igualo tau sub L por A es igual a WS por la tangente de phi, y despejo tau sub L, me queda WS entre A por la tangente de phi, ¿ok? Entonces, ese sería pues en la base, ¿no? Ahorita, en la base, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué tengo acá? Bueno, en física tradicional, pues, la fuerza actuante y de fricción mu por n. Entonces, esta fuerza va a ser igual a mu por n. Pero esta fuerza es igual al esfuerzo cortante actuante sobre esta área. O sea, sobre esta área actúa una fuerza cortante, bueno, si quieren lo pongo acá. Sobre esta área va a actuar pues un esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante va a ser igual a tau sub L por A. ¿Ok? Tau sub L por A es igual a WS por la tangente de phi. Al despejar, es igual a tau sub L por A WS por la tangente de phi. Tau sub L es WS entre A por la tangente de phi. ¿Ya? Entonces, acá, acá tengo mi WS por la seno de teta, ¿no? Este sería pues la partícula en el lecho, ¿no? Tau sub L por A y WS por la tangente de phi. Si la pongo en el talud, miren, la pongo en el talud, acá va a haber una componente en la dirección de la caída del talud, que es WS por la seno de teta. Y va a haber una componente en la dirección del actuante, que va a ser tau sub S por A. Entonces, ¿cuál va a ser la resultante de estas dos? WS por seno de teta y tau sub S por A. Por Pitágoras, la resultante va a ser la raíz cuadrada de WS por seno de teta más tau sub S, bueno, WS por seno de teta al cuadrado más tau sub S por A cuadrado, ¿no? Por Pitágoras, pues, acá tengo, ¿no? Sería pues la hipotenusa, bueno, la diagonal, ¿no? Esta es igual, esta es igual y esta es igual, entonces sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, W por el seno de teta, todo al cuadrado más, o sea, sería esto al cuadrado, más esto al cuadrado, y eso le saco la raíz y me va a dar la resultante, ¿no? Esta resultante. ¿Ya? Esa que tiene que ser igual, la fuerza resistente, ¿a qué va a ser igual? A la normal multiplicada por la fuerza de fricción. Pero si yo me coloco en no sé, cualquier posición, miren, si me coloco en cualquier posición, yo me pongo en esta, ¿cuál va a ser la resistente? Va a ser la normal por la fricción. Pero ¿cuál es la normal? W por coseno de teta, porque estamos sobre la rampa, ¿no? ¿Cuál va a ser la fricción? Tangente de phi. Entonces, este valor, en la condición de movimiento incipiente, WS por coseno de teta por tangente de phi, que sería la normal por la fricción, porque esta es la normal, ¿no? WS por coseno de teta es la normal, y phi y perdón, y mu, que es el coeficiente de resistencia de fricción, es tangente de phi, eso debe ser igual al resultante, pues, porque esto hace que el flujo se vaya para acá y la resistente impide, ¿no? Y tiene la misma dirección entonces sería la raíz cuadrada de WS al cuadrado más tau sub S por A al cuadrado es igual a WS por coseno de teta por la tangente de phi.
¿ya? Y bueno, esto lo puedo arreglar, ¿no? A ver, un ratito. Bueno, acá elevo al cuadrado a ambos miembros, ¿ya? Elevo al cuadrado, y despejo, y me sale que tau sub s es igual a WS por A, entre A, coseno de teta por la tangente de phi, por la raíz de 1 menos tangente cuadrada de teta entre tangente cuadrada de phi. Ya, miren, este es tau sub b, ese sería el esfuerzo corriente máximo para que la partícula se mueva en el talud. Y ya, ojo, miren, WS entre A, coseno de teta tangente de phi por la raíz de 1 menos tangente cuadrada de teta entre tangente cuadrada de phi. Y ¿cuánto era? Y la fuerza corriente máxima para que se mueva en el talud sería W entre A por la tangente de phi. Entonces, si yo divido tau sub S entre tau sub L, me da un factor K. Tau sub S se va, pues, W entre A, se va a la tangente de phi, que daría coseno de teta por raíz de 1 menos tangente cuadrada de teta entre tangente cuadrada de phi. Y al final va a quedar esto. Raíz de 1 menos sección cuadrada de teta entre sección cuadrada de phi. Y ese va a ser K. Y ese va a ser el valor de K. O sea, K multiplicado por el esfuerzo corriente máximo que puede recibir la partícula en la base, K por el esfuerzo máximo en la base, me da el esfuerzo máximo que puede resistir la partícula. ¿Y cuánto vale K? Simple. Raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta entre el seno cuadrado de phi. Seno cuadrado de teta, ¿qué cosa es? El ángulo de inclinación del talud. Y phi, ¿qué cosa es? El ángulo de reposo de la partícula. Listo, se acabó. Eso es todo. No hay más. Ejemplo, de una vez un ejemplo, ¿ya? De una vez vamos a hacer el ejemplo. Porque lo que nos importa es esto. O sea, de toda la deducción, nos importa, bueno, de que este es igual a K. ¿Ya? Eso es, y K multiplicado por el esfuerzo corriente máximo en la base, me da el esfuerzo máximo que puede recibir la partícula en el talud. ¿Ok? Bueno, entonces, en el problema anterior tuvimos una partícula, ¿no es cierto? En el problema anterior había una partícula de 15 milímetros con un peso, una gravedad específica de 2.65 y calculamos cuál sería el peso, perdón, el esfuerzo corriente máximo que podría recibir la partícula en el talud, ¿no? Entonces, va a ser el esfuerzo calculado en la base multiplicado por K. ¿Y K qué viene a ser? Raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta entre el seno cuadrado de phi. Es muy sencillo, ¿ya? Miren, el esfuerzo cortante, ¿se acuerdan, no? En el problema anterior, el esfuerzo cortante crítico eran 9.47 pascales. El esfuerzo necesario va a ser, en el talud, va a ser K multiplicado por el tau crítico. Entonces K es igual a la raíz de 1 menos el seno cuadrado de teta y el seno cuadrado de phi. Y entonces, bueno, ¿qué cosa viene a ser teta? Teta es el ángulo de inclinación del talud del, del canal. Entonces teta es igual a algo y la tangente es 1 entre z. Entonces algo, z es igual a 2, ¿no? Entonces sería algo y la tangente es 1 entre 2, da 26.565. ¿Ya? Entonces K es igual a 1 menos el seno cuadrado de 26.565 entre el seno cuadrado de 33, da 0.571. Entonces 2 sub s es igual a 0.571 por 9.47. Esto da 5.41 pascales. ¿Ok? Bueno, y hay factores de corrección, ¿no? Hay algunos factores de corrección. Digamos que lo que hemos hecho anteriormente es como para un canal recto, ¿no? Pero cuando el canal ya no es recto, hay ciertas eh, factores, ¿no? Si el canal es recto, y mi factor de corrección es 1, o sea, va a ser lo mismo. Pero el esfuerzo máximo, y esto se aplica al esfuerzo que puede resistir la partícula, digamos, el que puede resistir la partícula en la base, ¿no es cierto? ¿Ya? Si el canal es ligeramente sinuoso, o sea, tiene unos radios de curvatura un poco amplios, lo multiplico por 0,9. Si es moderadamente sinuoso,
0.75. Y si es muy sinuoso, por ejemplo, en la ladera de una montaña es 0.6, ¿no? Y bueno, en ese procedimiento de diseño se estima la rugosidad de Manning o el coeficiente de Chessy, se estima el ángulo de reposo, se estima la sinuosidad del canal, asumimos Z, la relación entre B, asumimos que los lados del canal son el factor limitante, y se calcula la fuerza máxima atractiva en los lados, ¿no? Entonces el factor de corrección de taludes se estima acá, se estima la fuerza máxima permisible en la base. Luego se combinan los resultados de 6 y 8 para determinar el I sub n, ¿no? Se determina la base del canal y se calcula el caudal Q. Bueno, nosotros en el curso vamos a ver problemas de verificación, ¿no? Estos son problemas ya de diseño, ¿no? Luego se verifica la velocidad y el borde libre y se dibuja la sección del canal, ¿no? Ahora, la distribución de fuerza portante, por ejemplo, habíamos dicho pues que era 0 punto y algo, ¿no? Bueno, este es un canal, en un canal trapezoidal, ¿ya? Acá tenemos, bueno, acá tenemos que digamos los lados, el talud, eh, bueno, los taludes, la trapezoidal, con z igual a 2, esto sería para los lados del canal, o sea, el talud, ¿no? Dentro del trapezoidal, más o menos el esfuerzo máximo cuando está en el orden de 0.76, más o menos, ¿no? Cuando z es igual a 2, y un poco menos cuando z es igual a 1. Para cadenas rectangulares está en el orden de aproximadamente 0.71, ¿no? 72. Y en la base, bueno, generalmente se asume que es completo, ¿no? Gamma por R por S sub 0, pero en el caso del trapezoidal, por ejemplo, cuando la relación entre base y tirante es mayor, mayor es el, bueno, se supone el esfuerzo, ¿no? Bueno, entonces, ya, entonces vamos a ver acá otro ejemplo. A ver, un ratito voy a tomar lista, por favor. Vamos a ver, voy a tomar lista. Creo que han llegado más alumnos. A ver. A ver quiénes han llegado, por favor. Señor Barbarán está presente. Señorita Bravo está presente. Señor Cabrera, Sí, Cabrera, presente, ingeniero. gracias. Es el señor Campos, Renzo Campos. Señor Renzo Campos Choquehuanca está presente. Señor Julio Cañari Altamirano. Señor Enzo Cárdenas Antón. El señor Ángel Contreras Aguilar. Señor Jan González. Presente, ingeniero, Jan González. Gracias. Okay, gracias. Señorita Mayra Guerrero. Presente, ingeniero. Muchas gracias. Señor William Sanco Galcina. Señor Miguel Justiniano Buiza. Señorita Sandra Lachira. Presente, ingeniero. Gracias. El señor Marco Montes Auris. Señor Hans Morán Barrio Nuevo. Señor Mauricio Neira. Neira presente, ingeniero. Gracias. Señor Rodrigo Noa. Presente, profesor. Gracias.
Señor Andrés Ponce. Andrés Ponce. Montalvo. Señor Germán Portela. Portela presente, ingeniero. La señorita Sandra Rojas. Presente, Sandra Rojas. Gracias. El señor Carlos Sánchez, Joseph Sánchez. Joseph Sánchez Mendoza. El señor Víctor Silvestre Salinas. La señorita Stephanie Soto Guabazonco. El señor Jan Tomasto. Ok, gracias. El señor Álvaro Vargas Ávila. El señor José Villarreal Orozco. Morán. A ver, si no pueden, por el chat pueden decirme si han llegado, por favor. ¿Alguien más, por favor? ¿No? Bueno. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver un problema un poquito más complejo. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? ¿Pueden confirmar, por favor, que están viendo el PowerPoint? Aún no, ingeniero. ¿Están viendo? Todavía, ingeniero. Bueno. Solo se le ve a usted, ingeniero. Ok, no estoy compartiendo entonces. Ok. Gracias. Después me pongo a hablar y entonces miren, lo que vamos a hacer ahora es un problema en un canal en el que se va a colocar se va a verificar la protección de un canal con enrocado. Bueno, un canal, por ejemplo, ¿cómo se puede proteger? ¿No? Se puede proteger con partículas que resistan el movimiento al avance, pero bueno, evidentemente, y cuando uno va a diseñar una solución, si es que uno solamente pone el enrocado, de repente, teóricamente, el enrocado no se mueve, pero bueno, debajo hay que ponerle pues un geotextil que vendría a ser algo así como una tela que va a ser las veces de filtro para que el material no pase a través de las partículas grandes, ¿no? Entonces, generalmente se coloca un geotextil. Bueno, eso se los menciono simplemente porque de repente tengan algún problema, se los voy a mencionar, pero eso no, lo que ustedes van a calcular es las fuerzas de la roca, ¿no? El enrocado. Lo otro, bueno, de todas maneras hay que dar ciertas especificaciones, pero eso sería accesorio, ¿no? Entonces, digamos que el canal es estable, un canal, digamos, protegido con enrocado es estable, donde las partículas que están sobre ese canal no se van a mover, ¿no? Donde las partículas que están sobre ese canal no se van a mover, ¿ya? Entonces, este problema, si ustedes quieren, pueden también irlo resolviendo, porque hay una parte en la que hay que resolver digamos, la ecuación de Manning, ¿no? Pero bueno, ustedes pueden verificar los resultados intermedios, ¿no? Y yo no voy a volver a explicar cómo se calcula el centro normal ni nada de eso, porque lo hemos hecho. Entonces, acá sería, pues, este fue un problema, pues, que se ha tomado en alguna práctica, ¿no? En alguna práctica o en algún examen. Dice, pues, un canal trapezoidal cuya base mide 2.4 metros y cuya inclinación de taludes es 1.5 horizontal a 1 vertical, transporta 12.1 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 2 por 1000. El canal es protegido por enrocado, estudia cantera. Y acá dice, pues, cuyo D50 es 250 milímetros y D90 es 450 milímetros, ¿no? Y que tiene una gravedad específica igual a 2.65, que es bastante típica, ¿no? Generalmente, las rocas que ustedes extraen de una cantera, ¿no? Están entre 2.59, 2.58, por ahí, 2.55 y 2.75, por ese orden.
pero los valores casi siempre están entre 264, 263, 266, 267. Y bueno. Entonces, dice, este canal será protegido por enrocado, estabilidad de cantela, cuyo de 50 es igual a 250 milímetros y de 90 es igual a 450 milímetros, que tiene una gravedad específica que le hemos dicho 265. La temperatura del agua es 15 grados centígrados. Este es para calcular pues, el de estrella, ¿no? Indique si la protección del canal es estable bajo las condiciones planteadas. Considere que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, entonces yo de todas maneras en este tipo de problemas yo les voy a dar el gráfico, ¿no? Les voy a dar un gráfico para que ustedes calculen en ángulo de reposo. Entonces, para que el canal sea estable, ¿qué se debe cumplir? Que la base del canal es estable y el talud del canal es estable. Cuando la base del canal es estable, cuando la fuerza actuante en la base es menor que la fuerza resistente en la base. Y la fuerza actuante en el talud es menor a la fuerza resistente en el talud. ¿Ok? Entonces, el tirante normal es 0.038 por D90 en un sexto, ¿no? Coeficiente de Manning es función del D90. Entonces, sería pues 0.038 por 0.45 en un sexto. D90 tiene que estar dado en metros, ¿no? Eso da 0.0333. Cuando los demás datos del canal son cada es igual a 12.1 metros cúbicos por segundo, la pendiente es 2 por 1000, base igual a 2.4 y z igual a 1.5. Entonces, si vamos a considerar que el flujo es uniforme, entonces la pendiente de la línea de energía es igual a la pendiente del canal, ¿no? Asumiendo el flujo uniforme. Entonces reemplazamos la ecuación de Manning, es igual a 12.1, Manning .014, perdón, .0333, S es igual a 0.033, 0.002 medio. Entonces, bueno, calculo el coeficiente normal, como les decía, y sale 1.764, ¿no? Como es el tirante normal, yo puedo calcular la fuerza cortante actuante en la base. Porque como el tirante normal, calculo el radio. Y multiplico gamma por radio por S sub 0, me da la pendiente de la línea de energía. Perdón. Sí, con el tirante normal, yo calculo, el esfuerzo actuante en la base, ¿no? Gamma por R por S sub 0, ¿no? Gamma por R por S sub 0, y también el talud sería por aproximadamente 0.76 gamma por R por S sub 0, ¿no? Entonces los esfuerzos actuantes, con el tirante normal, se obtiene el área, perímetro y radio hidráulico, ¿no? Con radio hidráulico, bueno, el área va a ser, bueno, P más Z por Y, ¿no? 1.4 más 1.5 por 1.764, todo por 1.764 da 8.901 metros cuadrados. El perímetro va a ser igual a la base, 2.4 más 2 veces el tirante, por la raíz de z cuadrado más 1, da 8.760. Radio es igual a área entre perímetro, ¿no? 8.901 entre 8.760 da 1.016. Entonces, el esfuerzo máximo en la base del canal es gamma por R por S sub 0. O sea, gamma 9806 litros por metro cúbico por R 1.016 por S.002 da 19.94 pascales, o sea, litros por metro cuadrado. Ese sería el esfuerzo cortante actuante en la base. Y en el talud se asume que está en el orden del 76% del esfuerzo cortante máximo en la base, o sea, 0.76 por gamma por R por S sub 0. Ahora, esos son los esfuerzos actuantes, y eso los debo comparar con los esfuerzos resistentes, ¿no? Entonces, el esfuerzo resistente es, bueno, acá tenemos D estrella, es igual a D sub S, tiene que estar dada en metros,
por G menos 1 por G entre B cuadrado, 10.045 0.25 por 2.65 menos 1 por gravedad 9.81 entre nu al cuadrado, ¿no? Sería 1.141 por 10 a la menos 6 y todo al cuadrado. Eso me da pues 1247.8, que es mucho mayor que 50. Puedo usar el parámetro de Childs. Entonces es igual a 0.040. Bueno, sería 0.064 la gente de phi, ¿no? Y phi depende del valor del, o sea, de la forma y el tamaño de la partícula, ¿no? Entonces, si D es igual a 2 de 50, miren, de 50 acá tenemos 100, 200, 300, ¿no es cierto? De 50 está por acá, ahorita. Eso me da 42 grados, ¿no? D sub 50 es 250, es una partícula de cantera, muy angulosa, o sea, incluso de Flash Rock, 42 grados, ¿no? Entonces, bueno, la fuerza resistente es el tau estrella crítico, tau crítico por gamma S menos gamma por D sub S. Entonces esto va a ser igual, igual a la fuerza de tau estrella crítico, la expresión anterior dice ya tau sub C. Ustedes toman en cuenta que tau sub 0 es igual a tau sub 0, gamma S es igual a G por Y, ¿no? Entonces el esfuerzo cuadrante crítico va a ser igual, el esfuerzo crítico entre gamma S menos gamma por D sub S, pero gamma S es igual a G por gamma, sería pues G menos 1 por gamma por D sub S, es igual al 0.054, ¿no? Entonces, tau crítico va a ser igual a 0.054 por G menos 1 por 2.65 menos 1 por gamma 9810 por D50. Eso me da 282,62 pascales. Entonces, el esfuerzo cuadrante necesario para generar condiciones de incipiente en la base es 218,62. Ahora, en el talud, ¿cuánto vale? Yo debo multiplicar 218.62 por K. Nada más. ¿Y cuánto vale K? Bueno, θ es igual al ángulo, pues, inclinación del talud, ¿no? Que corresponde pues a 26.56 grados. Y phi, este ángulo de reposo de la partícula, que es 42 grados, ¿no? Entonces simplemente calculamos, bueno, θ es igual a arco y el tangente es 1 entre z. Arco y el tangente es 1 entre 1.5 a 33.69. Entonces sería 1 menos, no, de 33.69 todo al cuadrado entre 9 al cuadrado, no sé, seno de 42 grados al cuadrado, que iba a dar el esfuerzo cuadrante es igual a ese K por el esfuerzo cuadrante de la base. O sea, 0.5593 por 218.62 va a 122 newtons por metro cuadrado, o sea, 122.28 pascales. Esa es la respuesta. ¿Okay? Entonces, miren, el esfuerzo cuadrante de la base es 19.94 y el esfuerzo resistente es 218.62. Entonces es estable porque el esfuerzo actuante es menor al resistente, mucho menor en realidad, ¿no? Y el esfuerzo actuante en el talud es 15.15, es menor a 122.27, es estable también en la base, ¿no? Entonces, si la fuerza es estable en el talud y es estable en la base, quiere decir que el rotado va a ser estable, ¿no? Bueno, esa sería clase, digamos, creo que hemos cubierto el tema, movimiento incipiente y flujo realmente variado, ¿no? Entonces, bueno, esto más tarde se las voy a... No sé si hay que hacer ningún cambio, pero no.
De acá no había ningún tipo de errores, solamente hay unas anotaciones que, bueno, solamente eran para la explicación, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta respecto a los problemas que hemos presentado hoy. Ingeniero, una consulta. En el desarrollo del problema, digamos en la práctica, puedo poner directamente el tirante normal, ¿no? Como cálculo que se puede hacer. Claro, para ese tipo de problemas, pero sí debe plantear el tirante normal, o sea, debe poner la ecuación. ¿Se acuerda cómo hemos hecho acá, no? Mire. A plantear toda la ecuación y de dónde sale el valor, ¿no? Pero puedo poner el valor directamente. Es que ese también es para que ustedes después van a ver su práctica y se van a acordar cómo lo hicieron. Acá, por ejemplo, miren cómo lo he planteado yo, ¿no? Bueno, el Manning lo calculo 0.038 por D90 a la 1/6, ¿no? Calculo el Manning, 0.033. Caudal 12.1. Pendiente. No está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Claro, acá ya tenía este problema. Y bueno, acá por ejemplo yo cálculo de tirante normal, ¿no? N es igual a 0.038 por D90 a la 1/6. Y D90 tiene que estar dado en metros, ¿no? Entonces sería 0.038 por 0.45 a la 1/6, de 0.0033. Nosotros acá es 12.1 metros cúbicos por segundo. Pendiente 2 por 1000, 0.002, base 2.4 y sería 1.5. Reemplazo en la ecuación de Manning y me sale normal 1.764. Y es bueno que ustedes por lo menos planteen esto porque ustedes después cuando vean su práctica, ¿no? Se acuerdan cómo lo hicieron. Entonces, por lo menos planteenlo así. Y me dan la respuesta, ¿no? ¿Me entiende? Déjalo planteado así, que no les va a tomar mucho tiempo. Y de ahí el normal. Y de ahí continúa con todo lo demás. ¿Está bien? Eso no le va a demorar mucho tiempo y va a ser más fácil. Ok, ingeniero. Y una consulta más, ingeniero. En el problema que ha presentado es un esfuerzo actuante en un canal trapezoidal y ha considerado que el esfuerzo máximo del talud es aproximadamente 0.76 del esfuerzo máximo de la base. ¿Esto también sucede cuando el canal es rectangular o esférico? Si es rectangular, a ver un ratito. Vaya, vamos a ver el de la teoría. Si es rectangular, acá depende un poco de la relación entre... Esa relación es base entre tirante. Base entre tirante, ¿ya? Entonces, si es rectangular, si ustedes quieren irse a la segura, también pueden decir, bueno, que el Z max, el esfuerzo cuadrante máximo sería aproximadamente pues 0.7, ¿no? Pero bueno, acá hay una relación que dice relación de base, o sea, de base a tirante, ¿no? Y generalmente pues la relación de base a tirante está por acá, más o menos, ¿no? Está en el orden de base 2 veces el tirante, o un poco menos, ¿no? Entonces ustedes pueden hallar acá, pero bueno, ahí tendrían que iterar incluso, ¿no? Porque la primera dicen, bueno, yo asumo que está porque es 0.7 y luego van bajando y mientras van calculando van recalculando este valor, ¿no? Hasta que les sale el valor, pero bueno, yo gente les pongo un canal trapezoidal para que asuman que está en este orden de magnitud, en 0.76, ¿no? Y esa es suficiente aproximación porque está por el lado de la seguridad, ¿me entienden? Como para un problema para este curso, pues, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Entonces, en este caso no vendría problemas con secciones compuestas, así, ¿no? Para este tipo de problemas que acabo de hacer. No, porque es un poco más impredecible digamos, cuál sería la relación, por ejemplo, entre
el K, ¿no? Generalmente yo no les pongo una sección compuesta para ese tipo de problemas porque es un poco más indeterminado, digamos que no hay suficientes datos como para ese tipo de problemas, ¿no? Ustedes podrían de repente justamente hacer una investigación particular para eso, si van a hacer una obra de drenaje un poco convencional, podrían hacerlo, ¿no? No sé si me entienden. O sea, estos cálculos se han hecho para canales trapezoidales, rectangulares, ¿no? Ni siquiera circulares, solamente esos dos casos. Y la mayoría, o sea, excepto por ejemplo, y es más, este está un poco más orientado a canales en zonas rurales, en zonas agrícolas, en carreteras rurales, ¿no? Por ejemplo, en el concreto, ¿qué sentido tiene hacer un canal erosionable si el canal es de concreto? ¿No? Se supone que si se erosiona es porque la velocidad pues, es altísima y trae una gran cantidad de sedimentos, pero eso generalmente se evita, ¿no? Este está orientado para canales de tierra o que han sido protegidas con un enrocado, ¿no? Y generalmente son trapezoidales, pues, porque si ustedes le ponen una forma circular, en una forma circular, la pendiente va cambiando, pues, y de repente se hace muy parada y ya no se puede acomodar el ángulo de reposo de la partícula, ¿no? Generalmente por eso se usan canales trapezoidales. ¿Me entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ok. A ver, miren, yo como hoy hemos podido acabar el penúltimo tema del curso, que es movimiento incipiente y fuerza atractiva, mañana vamos a hacer un seminario de laboratorio número 2. ¿Ya? Vamos a hacer un seminario de laboratorio número 2 y bueno, supongo que también nos va a acompañar la ingeniera Belinda Guillén, me parece que no ha venido. Porque bueno, en principio ella es la que califica las prácticas de laboratorio, entonces tengo que coordinar con ella eso, ¿no? Entonces, mañana haríamos, como tenemos tiempo, porque miren, este es el penúltimo tema del curso, movimiento incipiente y fuerza atractiva, este es el penúltimo tema. El último tema son estructuras hidráulicas en canales. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, vemos estructuras de medición, estructuras de horas de aforo. Vamos a ver bueno, aforo con correntómetros, luego aforos con canales de mayor tamaño, ¿no? Vertederos de pared delgada, de pared ancha, y luego canal parcial. Esos tres son los subtemas de horas de aforo. Y luego va a venir sifón invertido, que es el ejemplo clásico que lo hacemos todos los años, porque es un ejemplo interesante realmente, ¿no? Entonces, ese ejemplo interesante, nosotros lo vamos a... o sea, todo lo que les estoy contando se hace en 2 clases, ¿no? Y nosotros tenemos... O sea, eso lo podríamos hacer fácilmente en la semana que viene, ¿no? O sea, los días 29 y 30, ¿no? O sea, el 29 hacemos estructuras hidráulicas en canales, parte 1, que vendría a ser, bueno, una presentación general de todas las obras de aforo, algunas fotografías de algunas obras de aforo, ¿no? Luego vendría, bueno, también se hace mediciones con correntómetros, pero eso también lo vamos a ver, ¿no? Todo eso se puede ver en un día. Y el sábado 30, podemos ver podemos ver el sifón invertido, sobrado nos va a dar el tiempo. Entonces, ahí acabamos el curso por completo. Entonces, mañana, como les digo, como no hemos hecho el laboratorio 2 todavía, y ya estamos acabando el ciclo, y tenemos que acabarlo, entonces mañana hacemos un seminario sobre el laboratorio 2. Queda pendiente que, bueno, señorita delegada, iba a consultar con ustedes qué día de la semana se podía hacer una clase adicional como para poder hacerlo del laboratorio 3, ¿no?
que curvas de remanso, que también sería con el GENRAS. Pero bueno, ¿no? Entonces mañana vamos a hacer un seminario para el laboratorio 2, que va a ser virtual, que va a ser ¿no? curvas de remanso, usando el GENRAS. Y el día lunes va a haber práctica, el lunes 25 va a haber práctica, la cuarta práctica, y el 1 de febrero también va a haber la quinta práctica, ¿no? Sí, ingeniero, ¿sí? respondieron 18 personas y la mayoría Ok. puede el lunes, o si no es el lunes, el jueves o el viernes, de ¿Lunes 8 a qué hora? a 9. Lunes de 8 de la tarde o de la mañana. No, de la noche. De la Lunes de noche. 8 a 9 o jueves y viernes también de 8 a 9. A ver, lunes de 8 a 9 de la noche. Ujú. Ok. Y la segunda opción sería jueves o viernes de 8 a 9. Ok, está bien. Entonces nos vamos a poner de acuerdo por lo menos un par de días antes, ¿ok? Ya, porque ahí podemos recuperar un poco y sería para el laboratorio 3, creo, porque como les digo, el curso ya estamos bien avanzados. No va a haber problema para ver el curso, pero como tienen que hacer laboratorio 2 y laboratorio 3 lo más pronto posible, entonces de repente esta semana hacemos una clase el, el jueves o viernes de la semana que viene, ¿no? Porque el lunes está un poquito... No, este lunes, bueno, ustedes van a dar práctica, van a estar un poco cansados, ¿no? De repente el jueves o el viernes hacemos una clase adicional, o los 2 días, ¿no? 1 hora cada día, y ya cerramos. ¿Ok? Sí, Bueno, entonces ya prácticamente bueno, hoy hemos acabado el tema de movimiento incipiente y fuerza atractiva. Ustedes lo pueden repasar en el video que queda grabado y que yo trato de ponérselos lo más pronto posible. Ahora mismo se los voy a colgar. Entonces, mañana vamos a ver el laboratorio 2, ¿no? Es importante que asistan, por favor. Y no sé, bueno, para los que están presentes, yo les recomiendo que asistan de aquí hasta fin de ciclo, porque, como les digo, o sea, los ciclos anteriores, quienes han desaprobado, bueno, y los que ya no vinieron a dar las últimas prácticas, que no dieron el examen final, ¿no? Los que vinieron regularmente a clase, hicieron los problemas que yo les dejé, aprobaron tranquilos, o sea, aprobaron con muy buenas notas incluso, ¿no? Entonces, ahorita ustedes insistan nomás, síganle dando, sean persistentes en estudiar sus clases y van a ver que les va a ir bien, ¿no? Incluso en la teoría la vamos a acabar prácticamente, a ver, si acabamos la teoría la semana que viene, de 19:30, y luego tenemos el primero, el 5 y el 6 para repaso. Ya con eso tendrían pues quedar un examen final muy bueno, ¿no? ¿Está bien? Entonces sigan dándole duro, pues y estamos prácticamente acabando el ciclo, ¿no? Y ahí van a poder descansar aunque sea un poquito en marzo, aunque bueno, ¿no? Tratemos ya de acabar todo esto y si acaban, incluso si es que ustedes acaban con el final nomás acaba, ya pues tienen ahí lo que quedó de febrero, ¿no? La última semana de febrero y marzo para descansar un poco, que bien se lo merecen, ¿no? Bueno, entonces nos estaríamos viendo mañana. Ingeniero, una Díganme, cosa. sí. El siguiente ciclo que viene también va a ser virtual porque ya publicaron el calendario académico, pero no dijeron si va a ser virtual o no. Así publicaron el calendario académico cuando empiezan las clases. La primera semana creo que comienza el 5 de abril. Al lunes 5 de abril. Sí, ingeniero. Ah, bueno, qué bueno. Me alegra que comience. Yo pensé que se iban a demorar un poco más, pero está bien Lo si que no empieza. dijeron era si iba a ser presencial, semipresencial o virtual. No, hasta donde yo sé va a ser virtual. Porque hay un decreto. Bueno, ustedes saben que nosotros somos, o sea, pertenecemos a una universidad del Estado peruano, ¿no? Y todo se rige por normas del Estado, o debería serlo, ¿no? Pero bueno, la universidad no tiene pues un régimen
como algunas entidades del Estado, por el BCR, ¿no? Que tienen un régimen semi-privado. Nosotros somos una entidad del Estado y dependemos del Ministerio de Educación. Entonces, hay unos decretos de urgencia que están vigentes desde hace mucho tiempo. Es más, este año, digamos, en el gobierno interino del presidente Sagasti, ha habido unos nuevos decretos, empezando el año, que no solamente ratifican la urgencia, sino que también incluso va a haber, miren, ahorita estamos en una etapa un poco crítica. A mí no me gusta ser alarmista, porque eso es malo, ¿no? Pero sí es bueno ser precavido. Y lo que está ocurriendo es que parece que el virus, los virus, ustedes seguramente en el colegio estudiaron biología y saben que el virus es incluso es algo así como entre seres inanimados y seres animados, como no se clasifica, por eso al virus no se le llama que está vivo, sino se le llama activo o inactivo, porque lo que hace es modificar las células, ¿no? El RNA y se infecta, ¿no? Entonces, ha mutado, pues, porque tiene esa capacidad rápida de mutar. Entonces, hay una cepa que viene del Amazonas, otra que viene de Inglaterra, otra que viene de Sudáfrica, otra que viene nuevamente de Oriente. Entonces, está bien peligroso, porque hay chicos de la edad de ustedes que están ya en UCI, ¿no? Entonces, yo honestamente dudo mucho que, o sea, primero que hay dispositivos legales vigentes que dicen que las clases iban a ser, las actividades del Estado iban a ser virtuales en la medida de lo posible hasta el 31 de julio, ¿no es cierto? Pero esa está vigente. Luego habían otras nuevas que también, rectifican el estado de emergencia y también dicen que debe haber ese tipo de precaución. Ahora, como las clases virtuales dentro de todo han sido más o menos buenas, o sea, miren, la única parte que a mí, digamos, sí me fastidia es que ustedes no estén yendo al laboratorio. Bueno, el laboratorio uno lo han hecho en su casa y mal que bien, hasta ha sido una buena experiencia que ustedes lo traten de hacer por su cuenta, ¿no? Pero bueno, el laboratorio 2 y el 3 sería bueno que lo vean. Eso, por ejemplo, a mí un poco me incomoda, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no puedo arriesgarlos a ustedes a que, menos ahorita. O sea, como ya vi estas noticias de que no hay camas UCI, que la gente se está infectando por miles, entonces, ¿qué fuerza voy a hacer yo para digamos, reactivar el laboratorio, ¿no? No lo voy a hacer porque estarían ustedes corriendo un riesgo y podrían en riesgo también a las personas que trabajan en el laboratorio, que varios de ellos tienen más de 60 años, ¿no? Y se están por jubilar algunos. Entonces, eso no se va a permitir. Entonces, yo dudo mucho que la universidad no tenga un ciclo presencial o semipresencial siquiera. Es más, el otro día yo he escuchado que ha habido como una especie así como cuando alguien dice una lisuraza en público y que genera un escándalo, ¿no? Como que alguien ha dicho, el otro día hay un profesor, porque eso me han comunicado, ¿no? Unos compañeros, unos colegas de la universidad, hay un profesor con sus alumnos y no sé qué han entrado a qué laboratorio y hice un escándalo, ¿no? Porque se está arriesgando ellos y está arriesgándose el mismo, y está arriesgando el personal del laboratorio, no está arriesgando los técnicos, o sea, falta consideración con todo el mundo, ¿no? Con las secretarias, en fin, que no están yendo todos los días, pero justo ese día fueron. Entonces, o sea, ahorita en la universidad es prácticamente tabú ir a la universidad, ¿me entiendes? Y como ahora está aumentando los contagios, luego vienen las elecciones, ¿no? Y no sé si la UNI será sede de elección, dicho sea de paso. Lo más probable es que sí lo sea, ¿no? Porque la UNI le da servicio a lo que es el RIMAC, ¿no? Toda la parte que está cerca del cuartel, ¿no? Entonces, no sé. Yo honestamente dudo mucho que sea presencial o semipresencial. Estaban diciendo que para los laboratorios quizás, ¿no? Pero bueno, ahí habría que hacer unos protocolos sumamente estrictos para evitar contagios, pero eso todavía... Hay protocolos ahorita en la UNI para ingresar, pero cada laboratorio tiene que poner sus propios protocolos para los alumnos, porque también para los demás sí hay protocolos, ¿entiendes?
Bueno, entonces yo honestamente no lo creo y tampoco estaría muy de acuerdo en que sea o sea, que sea, por lo menos los laboratorios quizás sí, ¿eh? La topografía, por ejemplo, topografía, mecánica de fluidos, pero que las clases, esas van a tener que seguir siendo virtuales. ¿Ok? Bueno. Ingeniero, gracias. Ok, entonces ya nos estaríamos viendo pues el día mañana. Mañana nos vemos temprano, por favor. Ok, así como hoy. Bueno, que les vaya bien, cuídense bastante. Hasta luego. Luego, ingeniero, gracias. Hasta Está luego. bien, ingeniero, gracias. Gracias a ustedes.